inicio del curso. Bien, una vez más, muy buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Raúl Laime, soy ingeniero agrónomo y hoy día vamos a estar desarrollando el curso de diseño agronómico y diseño hidráulico del sistema de riego tecnificado. Sin más que decir, vayamos a la introducción. Bien, primero vamos a hablar a lo que es el diseño agronómico, un sistema de riego tecnificado. ¿Ya? Todo el procedimiento a lo que es el diseño agronómico. Después vamos a estar pasando a lo que es el diseño hidráulico. Entonces, es necesario conocer qué es el diseño agronómico del sistema de riego. Por lo tanto, pues el diseño agronómico es una disciplina crucial que combina conocimiento de agronomía, hidrología, ingeniería y manejo de cultivos, ¿no? Para optimizar el uso de agua en la producción agrícola. Y el objetivo principal de este diseño es asegurar que los cultivos pues reciban la cantidad adecuada de agua en el momento oportuno y de la manera más eficiente posible, lo que resulta en un uso sostenible del recurso hídrico y en la maximización del rendimiento de los cultivos. Ya entonces, eso sería, ¿no? El resumen del prácticamente del diseño agronómico. Vayamos a lo siguiente. Y aquí tenemos proceso de diseño agronómico. De hecho, ahí tenemos los 5 procesos. Primero vamos a iniciar con el análisis inicial. Ya, entonces, la evaluación de las condiciones del suelo, clima y requerimientos hídricos del cultivo va a ser necesario, ya que esto, eh, ¿no? Ya nos va a dar datos que vamos a necesitar ¿no? Para prácticamente para nuestro diseño. Entonces, esto incluye, esto incluye el análisis de datos históricos y la realización de prueba de campo para obtener información precisa. Y por otro lado, tenemos ya la selección del sistema de riego. Entonces, con base en el análisis inicial, pues selecciona el sistema de riego el sistema de riego más adecuado. Entonces, pues esto puede incluir la selección entre riego por goteo, aspersión, microaspersión, entre otros. Ya, definitivamente. Y luego tenemos el diseño del layout del riego. Entonces, el diseño del layout o disposición del sistema de riego en el campo, se tiene que realizar, ¿no? Considerando la topografía, la distribución de los cultivos y la eficiencia de la aplicación de agua. Ya una vez que hemos terminado con el diseño del layout del riego, viene el cálculo de caudales y duraciones. Entonces, ahí está el cálculo del caudal necesario y lo que es la duración de las aplicaciones de riego para asegurar que se satisfagan las necesidades hídricas del cultivo. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está. Después tenemos implementación y monitoreo. Entonces, la instalación del sistema de riego según el diseño propuesto y monitoreo continuo, ¿no? Está para prácticamente para ajustar la programación del riego y así mejorar la eficiencia del riego. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí cerramos con los procesos de diseño agronómico. ¿Ya? Ahora pasemos a conocer a lo que son los análisis de las condiciones climáticas y edáficas. Entonces, primero hablemos de las análisis de las condiciones climáticas. ¿Ya? Es el primer paso prácticamente, el análisis inicial, ¿no es cierto? Entonces, en este análisis va a ser necesario considerar lo siguiente. Y antes de ello, cabe mencionar que el clima es uno de los factores más importantes que influyen en la demanda de agua de los cultivos y en la eficiencia del riego. Por lo tanto, el análisis climático pues incluye la evaluación de varios parámetros clave. Ya ahí tenemos la temperatura, la humedad relativa, entre otras. Entonces, eh, la temperatura, pues de hecho, tiene un impacto en el crecimiento de los cultivos. Por lo tanto, aparte de ello, pues la temperatura afecta la velocidad de crecimiento de los cultivos y su demanda hídrica. Entonces, las altas temperaturas aumentan la evapotranspiración, incrementando la necesidad de riego. Entonces, es un factor.
Claro que sí. Después tenemos la estacionalidad, que de hecho es importante analizar las temperaturas promedio mínimas y máximas a lo largo de las diferentes estaciones, ¿ya? Para así ajustar el manejo de riego según las variaciones estacionales. Y por otro lado tenemos la humedad relativa, ¿ya? Entonces tenemos, ¿ya? La influencia en la evapotranspiración. Entonces, una menor humedad relativa, pues aumenta la evapotranspiración, ya que el aire seco promueve una mayor pérdida de agua desde las hojas de las plantas. Después tenemos efecto en enfermedades. Por lo tanto, la humedad relativa también pues afecta la aparición de enfermedades en los cultivos, lo que puede influir en ¿no? en la estrategia de riego y en la práctica de manejo. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos otro análisis, ¿no? De lo que es la radiación solar. Entonces, aquí vamos a hablar del fotoperiodo de crecimiento. Por lo tanto, la radiación solar es clave para la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas. Cabe señalar que a mayor radiación vamos a tener mayor demanda hídrica del cultivo. Y por otro lado, también hablemos, ¿no? De lo que es este cálculo de la evapotranspiración de referencia. Entonces, la radiación solar, pues, es un componente importante en la fórmula, ¿no? Lo que es el Penman-Montagne, ¿no? Para calcular la evapotranspiración de referencia, ¿ya? Y otro análisis que vamos a realizar es la precipitación. De hecho, la cantidad de distribución, lo cual es crucial analizar, ¿no? La cantidad total de precipitación y su distribución a lo largo del año. Entonces, las lluvias concentradas en ciertas estaciones, pues, pueden reducir las necesidades de riego en esos periodos de precipitación. ¿Ya? Entonces, la precipitación efectiva, que es la cantidad de lluvia que realmente está disponible para las plantas y debe considerarse para ajustar la cantidad de riego, ¿no? Ahí está entonces lo que es el efecto en la programación de riego. Y otro análisis que también vamos a realizar es la velocidad y dirección del viento, ¿ya? Entonces, cabe señalar que el viento aumenta la evaporación del agua, del suelo y de las hojas, lo que puede aumentar las necesidades de riego. Entonces, ahí está el efecto en la evaporación, ¿no? De hecho, la velocidad y la dirección del viento tiene un efecto en la evaporación. Además, nos sirve, ¿no? Para el diseño de riego por aspersión. Entonces, en sistemas de riego por aspersión, pues el viento puede afectar la uniformidad de distribución del agua, por lo que es importante considerarlo en el diseño. Y entonces ahí ya tendríamos los 5 análisis de las condiciones climáticas. Ahora pasemos al análisis de las condiciones edafológicas, que también va a ser necesario. Entonces, el análisis edafológico pues se centra en las propiedades del suelo que afecta la disponibilidad y el movimiento del agua, así como el crecimiento de las raíces, donde vamos a tener los aspectos clave a considerar. Ya, entonces primero tenemos textura del suelo. Así es. Ahí tenemos, ¿no? Lo que es la clasificación de texturas. Pues la textura del suelo se refiere a la proporción de arena, limo y arcilla, ¿no es cierto? Entonces, los suelos arenosos pues tienen partículas grandes y drenan rápidamente, mientras que los suelos arcillosos tienen partículas finas y retienen más agua. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, también vamos a tener el impacto en la capacidad de retención de agua. Entonces, los suelos arcillosos pues tienen una mayor capacidad de retención de agua, mientras que los suelos arenosos tienen menor capacidad y requieren riegos más frecuentes. ¿Ok? Muy bien. Y después tenemos la estructura del suelo. Ahí está la agrupación de partículas. Por lo tanto, la estructura del suelo se refiere a cómo se agrupan las partículas de suelo para formar agregados. Y una buena estructura, pues, mejora la infiltración y la retención de agua. Y por otro lado, vamos a tener la compactación. De hecho, pues los suelos compactados tienen menor porosidad, lo que reduce la infiltración de agua y puede limitar el crecimiento de las raíces. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí tenemos
ya dos análisis de las condiciones gráficas. Y también vamos a tener el análisis de campo y punto de marchitez permanente. Entonces, bueno, hablemos de la capacidad de campo. De hecho, es la cantidad de agua que el suelo puede retener después de que el exceso de agua ha drenado. Y este es el nivel de agua disponible para las plantas. ¿Ya? Eso es. Y por otro lado tenemos este punto de marchitez permanente, lo cual es el nivel de humedad en el que las plantas no pueden extraer agua del suelo, lo que conduce al marchitamiento. Entonces entra prácticamente a lo que es ¿no? Prácticamente vamos a tener entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente se encuentran el agua disponible para las plantas. Y otro análisis que vamos a realizar también o va a ser necesario es la profundidad del suelo. Entonces, pues la profundidad, ¿no? Eh, efectiva es la profundidad hasta la cual las raíces pueden crecer y explorar. Y el suelo, eh, de hecho, ¿no es cierto?, que puede explorar el suelo para obtener agua y nutrientes. Entonces, suelos poco profundos limitan el crecimiento de las raíces y la capacidad de almacenamiento de agua. ¿Ya? Es un dato, ¿no es cierto? Y de hecho tenemos ciertas restricciones, ¿ya? Como ciertas capas del suelo, como capas freáticas altas o horizontes de arcilla dura, que pueden restringir el crecimiento de las raíces y la disponibilidad de agua. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a otro análisis. Tenemos ahí también otro análisis, lo que es la infiltración y permeabilidad. ¿Qué es la infiltración? De hecho, la infiltración pues es la velocidad a la cual el agua penetra en el suelo. Entonces, los suelos con infiltración pues requieren menos tiempo de riego, mientras que los suelos con baja infiltración pueden tener problemas de escorrentía, ¿ya? Definitivamente. Y por otro lado tenemos permeabilidad. De hecho, que es la capacidad del suelo para transmitir agua a través de su perfil. Y la permeabilidad, ¿ya? La permeabilidad pues afecta la distribución de agua en la zona radicular. Y por otro lado tenemos el contenido de materia orgánica que también tenemos que analizar, ¿no? Entonces, de hecho, la mejora de la estructura del suelo va a ser gracias a la materia orgánica, ¿ya? Así es. Y aparte de ello, pues aumenta la capacidad de retención de agua y mejora la infiltración. Y está también la fertilidad del suelo. Además de retener agua, pues la materia orgánica aporta nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Así es. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí tenemos ya la integración de los análisis climáticos y edafológicos en el diseño agronómico. Entonces, el análisis conjunto de ¿no? El análisis conjunto de las condiciones climáticas y edafológicas nos permite diseñar un sistema de riego tecnificado que esté perfectamente adaptado a las necesidades del cultivo y las características del entorno. Y este proceso incluye lo siguiente, como selección del sistema de riego, ¿no? Donde vamos a tener, ¿no? Que hacer con la base en el tipo de suelo y las condiciones climáticas. Que se selecciona pues el sistema de riego más adecuado, que puede ser por goteo o aspersión. Después también incluye, ¿no? Para programación del riego, ¿no? Lo cual es la frecuencia y duración del riego que se ajustan según las propiedades del suelo y la demanda hídrica del cultivo, y determinada, de hecho, por el análisis climático. Y luego tenemos el manejo del agua y del suelo. Ahí está la aplicación de las técnicas de manejo como la mejora de la estructura del suelo y el uso de coberturas vegetales que puede optimizar el uso del agua. ¿Ya? Definitivamente. Así es como vamos a integrar, ¿no? Los análisis climáticos y edafológicos en el diseño agronómico. Y ahora sí, una vez por todas, pasemos a lo que es la determinación de las necesidades hídricas del cultivo. ¿Ya? ¿Cómo lo determinamos? Ya aquí solamente hemos hablado, ¿no? Análisis de las condiciones climáticas y edafológicas.
¿ya? Entonces ahora sí vamos allá a determinar las necesidades hídricas del cultivo. Entonces tenemos conceptos básicos. Ya es necesario conocer estos conceptos. Primero tenemos lo que es la evapotranspiración de referencia. ¿Qué es? Pues es una medida estándar de la cantidad de agua que se perdería por evapotranspiración desde una superficie de referencia, es generalmente un césped en condiciones óptimas, que sirve para base, ¿no? Para calcular las necesidades eh, hídricas específicas de los cultivos. Por otro lado, tenemos coeficiente de cultivo. ¿Qué es? Pues el coeficiente de cultivo ajusta la evapotranspiración de referencia, ¿no? Para reflejar las necesidades hídricas específicas, ¿ya? ¿No? Para así reflejar las necesidades hídricas específicas de un cultivo en particular durante diferentes fases de su crecimiento. Y el valor del coeficiente de cultivo varía según el tipo de cultivo y su etapa de desarrollo. Y por otro lado, tenemos lo que es la evapotranspiración del cultivo, ¿no? Lo cual es la cantidad de agua que un cultivo específico necesita para crecer, ¿no? Y se calcula multiplicando la evapotranspiración de referencia por el coeficiente de cultivo. Ya, entonces ahí estamos ya eh, prácticamente conociendo cuáles son los conceptos básicos. Ya, una vez por todas, vayamos a los cálculos. Ya, vayamos a los cálculos, ya que tenemos claro el concepto, ahora sí, y a práctica. ¿Ya? Entonces, tenemos cálculos de las necesidades hídricas, ¿ok? Entonces, ahí tenemos la determinación, ¿no es cierto?, de las necesidades hídricas. ¿Ok? Entonces, primero, ¿no es cierto?, tenemos que determinar la evapotranspiración de referencia. Entonces, la evapotranspiración de referencia se puede calcular utilizando diferentes métodos, siendo la fórmula de lo que es el Penman-Montet una de las más comunes. Y la fórmula no considera pues factores como la radiación solar, ¿no es cierto? Lo que es la temperatura, la humedad, ¿no es cierto? La velocidad del viento. Así es. Entonces, la transpiración de referencia es si va a ser igual, ya va a ser igual a 0.408, ya 0.408, eh, prácticamente, a ver un momento, ¿ok? Ya, y a ver, decíamos de que lo que es la evapotranspiración de referencia, ya va a ser igual a lo que es el 0.408, lo cual es la pendiente de la curva de presión de vapor, ya multiplicado por lo que es la radiación neta menos el flujo de calor en el suelo, más la constante, ¿no? Por la constante psicométrica, ¿ya? Más, ¿no es cierto? Mejor dicho, multiplicado por 900 sobre la temperatura del aire más 273 multiplicado por la velocidad del viento, ¿ya? Y multiplicado todavía por la presión de vapor de saturación menos la presión de vapor actual. Entonces, eso sería la fórmula, ¿ya? La fórmula para determinar la evaporación de referencia. Vayamos a lo siguiente, ¿ya? Después tenemos, ¿no? Lo que son lo que es el ciclo de evapotranspiración del cultivo. Entonces, una vez que hemos determinado lo que es la evapotranspiración de referencia, se calcula ¿no? la evapotranspiración del cultivo, utilizando el coeficiente del cultivo. Y entonces, lo que es la evapotranspiración del cultivo va a ser igual a evapotranspiración de referencia multiplicado con el coeficiente del cultivo.
que reemplazando valor tenemos ya ¿no? el valor de evapotranspiración del grupo, ya definitivo. Hacemos bien. Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Eh, eh, a ver, y aquí ya tenemos, a ver, a ver, bien, vamos a continuar. Ya la disculpa del caso, no podía visualizar la pantalla. Vamos a regresar. Ahora sí vamos a ya pasar al cálculo de las necesidades hídricas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no vamos a realizar la determinación de las necesidades totales del agua. ¿Ya? O sea, primero, en cálculo de las necesidades hídricas, lo que tenemos que hacer es determinar las necesidades totales de agua. Entonces, ¿no? Para obtener las necesidades totales del agua del cultivo se debe considerar lo siguiente, ¿no? La frecuencia de riego y la profundidad de aplicación. Por lo tanto, la frecuencia de riego debe ajustarse para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo en función a lo que es la evapotranspiración del cultivo. Entonces, pues esto implica decidir cuántas veces se debe regar y la cantidad de agua a aplicar en cada ocasión. Y por otro lado, tenemos, ¿no? la profundidad de aplicación. Por lo tanto, la cantidad de agua aplicada en cada riego pues se basa en la profundidad efectiva de la raíz de cultivo y la capacidad de retención de agua del suelo. Entonces tenemos la siguiente fórmula para la determinación de las necesidades totales de agua. Entonces, lo que vamos a primero calcular es la profundidad de agua a aplicar. Ya, entonces la profundidad de agua a aplicar va a ser igual a lo que es la evapotranspiración del cultivo multiplicado por el área de riego. O sea, ¿cuánto es el área de riego? Sobre, ¿no? El porcentaje de eficiencia del sistema de riego. Entonces, ahí, y ya reemplazando los valores, ahí vamos a tener ya un resultado de la profundidad agua, ¿no? Profundidad de agua aplicada. Y aquí tenemos el ejemplo práctico. Ya, supongamos que, ¿no? Para un cultivo de maíz en su fase de crecimiento máximo, la evapotranspiración de referencia es de 6 milímetros por día. ¿Ya? El coeficiente de cultivo es de 1,2, ¿no es cierto? ¿Ya? 1,2. Entonces, la evapotranspiración del cultivo se calcularía de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, la evapotranspiración del cultivo va a ser igual, ¿no es cierto?, a lo que es el evapotranspiración de referencia, que es 6 milímetros por día. Ahí está, ¿no? Lo reemplazamos y después lo pasamos a lo que es el valor de coeficiente del cultivo, que es 1,2. Entonces, multiplicando 6 por 1,2 obtendríamos 7,2 milímetros por día. Entonces, esto sería, ¿no? El valor de la evapotranspiración del cultivo. ¿No es cierto? Entonces, esto significa que el cultivo de maíz requiere 7,2 milímetros por día de agua, ¿no es cierto? Por día. Entonces, si el sistema de riego tiene digamos, una eficiencia del 80%, la profundidad de agua a aplicar en cada riego se ajustaría para,
¿no? Para tener en cuenta esta eficiencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está. Entonces ahí tenemos el ejemplo práctico definitivamente. ¿Ok? Muy bien, vayamos al siguiente. Ya aquí el de la definición de las necesidades hídricas del objetivo para dar a la capacidad de eficiencia del sistema. Entonces hablemos de lo que es la capacidad del sistema. ¿Ok? Muy bien, entonces, bien, que es algo mental que el sistema hacer hídricas de los cultivos durante el periodo de riego. Entonces tenemos ahí primero el caudal requerido, o sea, lo que es el caudal que requiere el cultivo. ¿Sabes la cantidad de agua que debe ser aplicada por el tiempo para satisfacer las necesidades de cultivos? Entonces tenemos la siguiente fórmula. ¿Ya? Ahí tenemos la fórmula. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, va, ya muy bien, entonces la fórmula dice lo siguiente. El caudal requerido va a ser igual a lo que es la evapotranspiración del cultivo multiplicado por el área a irrigar sobre el tiempo disponible para el riego. De hecho, que se va a determinar horas por día. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos la fórmula igual. Ahora vayamos a lo siguiente. ¿Ya? Así es. Vamos a conocer primero las fórmulas, ¿eh? Luego vemos el ejemplo práctico. Ahora tenemos también en mismo lo que es la capacidad del sistema de riego, también tenemos dimensionamiento de tuberías. Para ello también tenemos ecuación. Entonces, las tuberías deben ser dimensionadas, ¿no? Para transportar el caudal requerido con una pérdida de carga aceptable. Y el diámetro de la tubería se selecciona en función de caudal y la velocidad del agua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos la fórmula donde el diámetro interno de la tubería va a ser igual a la raíz de 4 por el caudal sobre el pi multiplicado por la velocidad del agua en la tubería. Entonces, de hecho, pues la velocidad del agua en la tubería debe mantenerse en un rango recomendado, generalmente entre 0,6 y 1,2, disculpen, 1,5 metros, ¿ya? Para evitar problemas de erosión o sedimentación. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos potencia de la bomba. Ya también tenemos que calcularla. Entonces, si el sistema requiere una bomba, pues la potencia de la bomba se calcula en función del caudal, ¿no? Y la altura manométrica total, que incluye, ¿no? La altura geométrica más pérdida de carga en las tuberías. Entonces tenemos la siguiente fórmula, donde la potencia de la bomba va a ser igual al caudal multiplicado ya por la altura manométrica total, multiplicado por la densidad de agua, ya, y por la aceleración de la gravedad, sobre la eficiencia de la bomba multiplicado por mil. Ya, eso es la fórmula. Pasemos a lo siguiente. ¿Ya? Así es. Entonces, ahí está la potencia. Ahora vayamos a lo que es la eficiencia del sistema de riego. Por lo tanto, la eficiencia del sistema de riego se refiere pues a la proporción de agua suministrada que es efectivamente utilizada por los cultivos. Y una alta eficiencia pues implica que una mayor cantidad de agua aplicada llega a la zona radicular de las plantas. Entonces tenemos la eficiencia de aplicación. Y la eficiencia de aplicación pues mide la relación entre el agua almacenada en la zona radicular y el agua suministrada al campo, ¿ya? Así es. Donde pues tenemos, ¿no? La eficiencia de aplicación, que va a ser igual a lo que es el volumen de agua almacenada en la zona radicular sobre el volumen de agua suministrada al sistema, multiplicado por 100. ¿Ya? Entonces ahí está la fórmula para determinar la eficiencia de aplicación. Y después tenemos, ¿no? La eficiencia de distribución, ¿ya? Cálculo de la eficiencia de distribución.
Entonces, la eficiencia de distribución pues mide la uniformidad con la que el agua es aplicada a lo largo del campo. Entonces, igual tenemos la siguiente fórmula, donde la eficiencia de distribución es igual, ¿no? Entre paréntesis, 1 menos la desviación de medida de aplicación con respecto a dosis promedio sobre, ¿no? Sobre la dosis promedio aplicada, multiplicado por 100. Ya entonces, ¿no? Prácticamente una eficiencia de distribución alto indica, ¿no? Una distribución uniforme de agua, mientras que una eficiencia de distribución baja indica una distribución irregular. ¿Ya? Así es. Después tenemos el cálculo de la eficiencia global del sistema. Por lo tanto, la eficiencia global del sistema pues combina las eficiencias de aplicación y distribución, reflejando la eficacia general del sistema. Y tenemos la siguiente fórmula, ¿ya? Así es. Entonces, como hemos visto, ¿no? Tenemos prácticamente la eficiencia global del sistema que va a ser igual, ya que tenemos aquí prácticamente, ¿no? De lo que es ya prácticamente, a ver, aquí de lo que es la eficiencia de aplicación multiplicado por, ¿no es cierto? Por la eficiencia de distribución. Ahí está la fórmula, ¿ya? Muy bien, ¿ok? Muy bien, entonces con todo esto ya una vez que hemos determinado, ya tendríamos ya listo nuestro diseño agronómico. Y una vez terminado ello, tenemos que pasar, ¿no? A lo que es el diseño hidráulico, ¿no? En sistema de riego tecnificado. ¿Ok? Entonces, el diseño hidráulico, ¿no? Como sabemos, pues va a ser necesario, es crucial, que de hecho, pues asegura la distribución eficiente y uniforme del agua a los cultivos. De esta manera, garantizando que cada planta reciba la cantidad adecuada de agua según sus necesidades específicas. Y este proceso pues implica el dimensionamiento adecuado de los componentes del sistema, como tuberías, emisores, válvulas y bombas, ¿no? Con el fin de optimizar el uso de agua y la energía, ¿ya? Así es. Entonces, es necesario conocer los principios básicos del diseño hidráulico. Ahí tenemos lo que es el caudal de presión. No caudal es la cantidad de agua que debe ser entregada por la unidad de tiempo y esto se mide pues en litros por segundo o metros cúbicos por hora. La presión es la fuerza que impulsa el agua a través del sistema y se mide en metros de columna de agua, ¿ya? O por bares. Tenemos también otro principio básico, lo que es la ley de conservación de la energía. Por ejemplo, ¿no? El principio de Bernoulli, ¿no? Bernoulli, ya que se aplica en el diseño hidráulico, donde la energía total pues suma de la energía de presión cinética y potencial, de hecho, la energía total se conserva a lo largo de una línea de corriente, que es ajustada por las pérdidas por fricción y los cambios de altura. Y después tenemos la pérdida de carga. No vamos a tener dos pérdidas, lo que es pérdida por fricción y pérdida localizada. Pérdida de fricción pues ocurre debido a la resistencia del agua al moverse a través de las tuberías. Así calculan usando fórmulas como la ecuación del Darcy-Weisbach o la fórmula de Hazen-Williams. Y las pérdidas localizadas pues ocurren en accesorios como codos, válvulas y uniones y son calculadas como una fracción del valor de pérdidas por fricción, definitivamente. Y aquí tenemos ya los procesos de diseño hidráulico. Primero tenemos que realizar análisis preliminar, ¿no? Como estudio del terreno, donde incluye, ¿no? La topografía, el tipo de suelo, las características climáticas. Después viene la determinación de requerimientos. Por lo tanto, pues se calcula las necesidades hídricas del cultivo, el caudal total y la presión requerida. ¿Ya? Después de ello, vamos a eh, tener en cuenta el dimensionamiento de componentes, donde tenemos que realizar un cálculo del caudal, ¿no? Donde vamos a determinar el caudal necesario para cada zona de riego. También está la selección de tuberías e emisores, donde se eligen con base
y los cálculos de caudal y presión. También está el diseño de la red de tuberías, donde se planifica la distribución de las tuberías principales y secundarias, asegurando que la presión sea adecuada en todos los puntos del sistema. Y después tenemos cálculo de pérdida de carga. Ahí tenemos pérdidas en tuberías y ajustes necesarios. Por lo tanto, pues las pérdidas de tuberías se calculan por pérdidas por fricción y localizadas, y asegurando que el sistema pueda operar dentro de los rangos de presión adecuados. Por otro lado, pues se realizan ajustes en el diámetro de tuberías o en la selección de las bombas, las pérdidas de carga son excesivas. Entonces, de una vez por todas, ya aquí tenemos los principios básicos de diseño hidráulico, donde hablaremos de la conservación de la energía, ¿no? Lo que es el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli establece, pues, establece que un fluido en movimiento, ¿no? Lo que es la energía total, se mantiene constante a lo largo de una línea corriente, siempre que no haya pérdidas por fricción. Y la energía total es la suma de energía cinética, ¿no? Debido a la velocidad del fluido, la energía de presión debido a la presión del fluido y la energía potencial debido a la altura o elevación. Y aquí tenemos la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Bernoulli. Entonces, la ecuación o la fórmula es lo siguiente, ¿ya? Entonces, de hecho, tenemos que tener, ¿no? La ecuación nos dice presión del fluido más 1/2, la densidad del fluido multiplicado por la velocidad del fluido al cuadrado, más la aceleración debido a la gravedad, ¿ya? ¿No es cierto? Multiplicado, ¿ya? Multiplicado por la altura o elevación va a ser igual al constante. Eso va a ser el constante, ¿verdad? Definitivamente. ¿Ok? Y ahora vayamos a lo que es el caudal, que es la definición del caudal. Entonces, el caudal no es la cantidad de agua que fluye a través de una sección transversal del sistema por unidad de tiempo. Y se expresa generalmente en litros por segundo. O también puede ser metros cúbicos por hora o galones por minuto. Ya son las, digamos, las expresiones que podemos tener. Entonces tenemos la ecuación del caudal, donde el caudal va a ser igual a la velocidad del fluido multiplicado por el área de la sección transversal. ¿Ok? Muy bien. Y después tenemos la presión, ¿verdad? Que también tenemos que calcular la presión. Entonces, es necesario conocer qué es la presión. Nos cabe señalar que la presión es la fuerza ejercida por el agua en movimiento por unidad de área dentro del sistema de riego. Y se mide en unidades de metros de columna de agua, en bares o pascales. Entonces, la relación de presión con la elevación. Pues en sistemas donde el agua se desplaza a diferentes alturas, la presión varía en función de la elevación. Donde, ¿no es cierto? Prácticamente lo que es la presión va a ser igual ya a lo que es la densidad del agua multiplicado por la aceleración gravitacional multiplicado por la altura a la que se encuentra el agua. Y tendríamos el valor de la presión, definitivamente. Y también tenemos lo que es la pérdida no pérdida de carga, ¿ya? Entonces tenemos primero la pérdida de fricción. Entonces, a medida que el agua fluye a través de las tuberías, pues se produce una pérdida de fricción debido a la fricción entre el agua y las paredes de las tuberías. Y esta pérdida se denomina pérdida de carga, definitivamente. Entonces tenemos la ecuación, ¿no? El cálculo de la pérdida por fricción, donde la pérdida de carga por fricción va a ser igual al coeficiente de fricción multiplicado por la longitud de la tubería sobre el diámetro de la tubería y multiplicado por la velocidad del fluido al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Y por la gravedad.
ya por la gravedad. Eso. Ok, entonces ahí está también la ecuación para poder, ¿no es cierto?, realizar nuestros cálculos eficientes. Y después tenemos lo que es la dimensión de las tuberías, ¿ya? Entonces, primero tenemos la selección del diámetro, ¿ya? La selección del diámetro. Entonces, igual, el diámetro de las tuberías, pues, se selecciona en función del caudal y la velocidad del fluido deseada. Entonces, un diámetro adecuado asegura un equilibrio entre la velocidad del agua y las pérdidas por fricción. Y después tenemos la velocidad recomendada, donde la velocidad del agua en las tuberías debe mantenerse en un rango que evite tanto la sedimentación como la erosión de las paredes de las tuberías, típicamente entre 0,6 ya metros por segundo y 2 metros por segundo. ¿Ya? Eso es. Vayamos a lo siguiente. Por otro lado, tenemos, ¿no?, el coeficiente de la uniformidad. Entonces, ¿no?, lo que es el coeficiente de uniformidad, pues es una medida de la homogeneidad con la que el agua se distribuye en el área del río. Y un coeficiente de uniformidad elevado, pues indica que el agua se distribuye de manera uniforme, lo cual es esencial para asegurar que todas las plantas reciban la misma cantidad de agua. Igualmente tenemos la ecuación de cálculo, ya de la coeficiente de uniformidad, donde la coeficiente de uniformidad va a ser igual a, o no, entre paréntesis, 1 menos, ¿no es cierto?, la sumatoria, ¿no es cierto?, la sumatoria de por, ¿no es cierto?, o entre paréntesis, que es el caudal de cada emisor menos el caudal de medio, sobre, ¿no es cierto?, el número de emisores multiplicado por el caudal medio. Y cerrado los paréntesis multiplicado por 100. Y entonces tenemos, ¿no?, lo que es prácticamente el coeficiente, ya, el coeficiente de uniformidad elevado. Generalmente va a ser mayor al 85%. Y es indicativo de un sistema bien diseñado. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Y después tenemos lo que es la selección de la bomba. ¿Ya? Ese también es necesario. Por lo tanto, ¿no?, la bomba debe ser seleccionada para satisfacer el caudal y la altura manométrica total. Y son requeridos por el sistema de riego. ¿Ya? Definitivamente. Entonces, ¿no es cierto? Eh, lo que es la altura manométrica total es la suma de la altura geométrica, las férreas de carga, la presión necesaria en los emisores. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos la siguiente ecuación. Ahí tenemos el cálculo de lo que es la altura manométrica, ya, altura manométrica total, que va a ser igual a la altura geométrica más la pérdida de carga por fricción más la presión requerida en los emisores. ¿Ya? Así es. Después tenemos el cálculo de caudales. De hecho, el caudal es la cantidad de agua que fluye a través de una sección del sistema por unidad de tiempo, que se expresa comúnmente en litros por segundo, ¿ya? Y también metros por cúbico por hora, o galones por minuto. Y el caudal depende de las necesidades hídricas de los cultivos y del área a regar. ¿Ok? Muy bien, entonces primero tenemos el caudal requerido por zona de riego. Entonces, el caudal necesario para cada zona de riego pues se calcula sumando el caudal de todos los emisores en esa zona. Entonces tenemos la ecuación, caudal total de la zona. Bien, entonces el caudal total de la zona va a ser igual, ¿no?, al número de emisores en la zona multiplicado por el caudal de cada emisor. Y tendríamos ya el valor del caudal total de la zona. ¿Ya? Así es. Y otro cálculo es ¿no?, de cálculo de caudal de la bomba.
Entonces, el caudal de la bomba debe ser suficiente para abastecer todas las zonas de riego, ¿no? Que funcionen simultáneamente. Y ahí tenemos caudal total del sistema. El caudal total del sistema va a ser igual a la sumatoria del, ¿no es cierto? A lo que es el caudal total que debe suministrar la bomba. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Y después tenemos cálculo de la presión. Entonces, la presión, pues, es un sistema de riego y se refiere a la fuerza ejercida por el agua en las paredes de las tuberías y en los emisores. Y se mide, pues, en unidades de metros de columna de agua, en bares o pascales. ¿Ya? Y ahí tenemos la presión requerida en los emisores. Entonces, cada tipo de emisor, pues, requiere una presión específica para operar de manera eficiente y garantizar una distribución uniforme del agua. Entonces tenemos ahí la presión en el emisor, donde eh, la presión necesaria en el emisor va a ser igual a la presión mínima requerida para el funcionamiento del emisor, más la presión adicional necesaria para compensar las pérdidas por fricción y las variaciones en la topografía. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Después tenemos el cálculo igual, ¿no? La de pérdidas de carga en las tuberías. Entonces, las tuberías de carga, pues, son caídas de presión que ocurren a medida que el agua fluye a través de las tuberías y los accesorios del sistema. Y se deben considerar tanto las pérdidas por fricción como por pérdidas localizadas. Y entonces, primero tenemos las pérdidas por fricción, donde la pérdida de carga por fricción va a ser igual al coeficiente de fricción multiplicado a la longitud de la tubería sobre el diámetro de la tubería multiplicado por la velocidad al cuadrado, de hecho la velocidad del agua, ¿no es cierto?, sobre, ¿no?, lo que es 2 multiplicado eh, por la aceleración debida a la gravedad. ¿Ya? Eso es. Después tenemos el cálculo de la presión, lo que es pérdidas localizadas, ¿ya? Donde la pérdida de carga localizada va a ser igual al coeficiente de pérdida que depende del tipo de accesorio, ¿ya? Multiplicada por la velocidad al cuadrado sobre 2 multiplicado por la gravedad, ¿ya? Eso es. Después también tenemos el cálculo de altura manométrica total, donde la altura eh, manométrica total es la altura total que debes operar la bomba para suministrar agua al sistema. Y incluye pues la altura geométrica, las pérdidas de carga y la presión requerida en los emisores. Ya después tenemos el cálculo de la altura manométrica total, que va a ser igual a lo que es la altura geométrica desde fuente de agua hasta el punto más alto del sistema, más la pérdida de carga por fricción, más las pérdidas de cargas localizadas, más la presión requerida en los emisores. Ahí está la ecuación. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos ejemplo de cálculo práctico. ¿Ya? Aquí tenemos ¿cierto? Mejor dicho, ¿no? Que sería reemplazando los valores y multiplicando por 1000 por 4 sería prácticamente 4000 litros por hora, que igual sería, ¿no es cierto? A prácticamente si es por hora, si queremos sacar, ¿no es cierto? Por segundo, sería pues 1,11 litros por segundo, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es. Ya, ahora, vayamos a la pérdida por fricción en la tubería principal. Entonces,
para una tubería de 65 milímetros de diámetro y un caudal de 1,11 litros por segundo, utilizando una tabla de pérdida por fricción o la ecuación de Darcy-Weisbach, supongamos que, ¿no? Lo que es prácticamente las pérdidas localizadas es igual a 3 metros, ¿ya? Eso es. O sea, así sería pues la pérdida por fricción en la tubería principal. Ahora vayamos a las pérdidas localizadas. Entonces, supongamos que las pérdidas localizadas es por válvulas codos, ¿ya? Entonces suman ahí las pérdidas localizadas a 2 metros. Y después tenemos la altura manométrica total, donde va a ser igual a lo que es la altura geométrica, que es 15 metros, más ¿no? El 3 que es la pérdida de fricción por tubería principal, más la pérdida de localizada, más los, ¿cierto? Prácticamente 10 metros, ¿no? Que estamos considerando prácticamente, ¿cierto? En lo que es la altura. Entonces, ya sumando todo esto serían 30 metros, ¿no es cierto? Así es. Entonces, la bomba seleccionada debe ser capaz de proporcionar un caudal de 1,11 litros por segundo a una altura, ¿no es cierto? Manométrica total de 30 metros. Ya está, ¿no? Ahí está el ejemplo práctico, ¿no es cierto?, del cálculo de caudales y presiones en el sistema. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos dimensionamiento de las tuberías. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿no? Como sabemos, aquí tenemos que realizar la determinación del caudal del diseño. Entonces, el caudal del diseño es la cantidad de agua que debe fluir a través de las tuberías. Se determina en función de las necesidades de las tuberías suele estar entre 0,6 a 2,0 metros por segundo. ¿Qué tenemos el cálculo del diámetro? De hecho, usando la siguiente fórmula de continuidad. Entonces, el caudal va a ser igual a la velocidad del agua multiplicado por el área de sección transversal de la tubería. ¿Ya? Así es. Y si nosotros queremos sacar ¿no? el valor del área de sección transversal de la tubería, va a ser igual a lo que es el pi multiplicado ¿no? Multiplicado por diámetro interior de la tubería al cuadrado sobre 4. Y ya está, tendríamos el valor de la área de la sección transversal de la tubería. Y después tenemos la pérdida de carga en tuberías. Por lo tanto, pues las pérdidas de carga por fricción en las tuberías se calculan utilizando la ecuación de Darcy, Weisbach o tablas de pérdidas de carga, como las de Hazen-Williams, ¿no? Dependiendo del material de la tubería. Entonces, vamos a trabajar con la fórmula de Darcy-Weisbach. Ya entonces tenemos este, la pérdida de carga va a ser igual a lo que es el coeficiente de fricción multiplicado por la longitud de la tubería sobre el diámetro de la tubería y multiplicado por la velocidad de agua al cuadrado sobre la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Y aquí tenemos ya la velocidad de pérdida de carga. Y entonces la velocidad del agua pues, va a ser igual prácticamente, ¿no? Al caudal sobre lo que es ¿no? La pérdida de carga por fricción. Entonces, a partir de la velocidad calculada se puede ya determinar la pérdida de carga usando la ecuación correspondiente. ¿Ya? Después tenemos el dimensionamiento de accesorios. De hecho, para ello tenemos tipo de accesorios y coeficientes de pérdida. Entonces, cada tipo de accesorio pues tiene un coeficiente de pérdida que depende del diseño y del tipo de material.
Y estos coeficientes pues se utilizan para calcular las pérdidas de carga en cada accesorio. Ejemplo de tubería al cuadrado sobre 2 multiplicado por la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Así es. Y después tenemos la suma total de las pérdidas. Por lo tanto, la suma de las pérdidas de carga por fricción y las pérdidas localizadas en todo el sistema, pues nos permite determinar la presión total que debe ser proporcionada por la bomba. Y ahí está la pérdida de carga total, que sería igual a la sumatoria, ¿no es cierto?, de lo que son la fricción, ¿cierto? A ver, aquí veamos, ¿no? Lo que es pérdida por localizada, ¿ya? Y lo que es pérdida por coeficiente de pérdida. Entonces, la sumatoria de ambas sería, ¿no? La pérdida total de carga que debe ser inferior a la altura manométrica total, calculada para garantizar que la presión en los emisores sea la adecuada. ¿Ya? Y aquí tenemos el ejemplo de dimensionamiento. ¿Ya? Supongamos que se debe diseñar un sistema de riego para una parcela de 1 hectárea, con una red de tubería de 200 metros de longitud y un caudal total de 3,5 litros por segundo. Entonces, vayamos al ejemplo práctico. Primero tenemos la selección del diámetro de la tubería. El caudal es de 3, ¿no es cierto? 3,5 litros por segundo. Y la velocidad deseada es de 1 metro por segundo, ¿ya? Y óptima para evitar pérdidas de cargas excesivas. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Lo que es el área de tubo, que va a ser igual al caudal sobre la velocidad, ¿ya? Desde el A, ¿cómo se llama? Lo que es el caudal total, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Es 3,5, ¿no es cierto? Multiplicado por 10, ¿no es cierto? Que es la parte de la fórmula, menos 3, ¿no? 10 elevado a la menos 3 por metros cúbicos por segundo, sobre, ¿no es cierto? 1 metro por segundo, que es la velocidad deseada. Entonces, resolviendo, ¿no? Seguimos, ¿no? Pérdida de carga por fricción. Ya utilizando igual la fórmula de Darcy-Weisman para una longitud de 200 metros y una tubería de 75 milímetros. Igual, ya reemplazando los valores, vamos a obtener, ¿no? Un aproximado de la pérdida de carga por fricción que es de 0,54 metros. ¿Ya? Igual, aquí también ya las pérdidas localizadas, el ejemplo práctico. ¿Es cierto? Y también de la carga total, no, mejor dicho, la pérdida total de carga, que sería 0,58 metros. Entonces, esta pérdida total es pequeña comparada con la altura manométrica total, asegurando un funcionamiento eficiente. ¿Ya? Así es.
Después tenemos ¿no? Los criterios para la selección de las bombas. La selección de la bomba adecuada depende de varios factores, de hecho. Y primero tenemos que realizar el caudal requerido, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el cálculo del caudal total, ¿ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos este caudal requerido. Ya entonces, a ver, bueno, esto es lo mismo, ¿ya? Muy bien, entonces vayamos a la altura manométrica total. Entonces igual tenemos la fórmula, ¿no? Para calcular. Entonces, la altura manométrica total va a ser igual a la altura geométrica más la pérdida de carga por fricción más las pérdidas de cargas localizadas más el, ¿no? Potencia requerida, ¿no? Para elegir las bombas. Entonces tenemos la ecuación, ¿no? El cálculo de la potencia, donde la potencia va a ser igual al caudal, ¿ya? Multiplicado por la altura manométrica total por la densidad del agua por la aceleración de la gravedad sobre lo que es la eficiencia total del sistema multiplicado por mí, ¿no? Eso es la ecuación. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos el ejemplo de la selección práctica, ¿ya? Supongamos que tenemos un sistema de riego que requiere un caudal de 10 litros por segundo y una altura manométrica total de 30 metros. Y se dispone una fuente de energía eléctrica. Entonces tenemos la selección de la bomba. El caudal de 10 litros por segundo, que va a ser igual a 0,01 metros cúbicos por segundo. A la altura manométrica total es de 30 metros y la eficiencia de la bomba es de 70%. Entonces, utilizando las curvas de rendimiento de bombas centrífugas seleccionadas, una bomba que puede suministrar 10 litros por segundo a 30 metros de la altura manométrica total, con una eficiencia, ¿no? Con una eficiencia del 70%. ¿Ya? Así es. Y aquí tenemos el cálculo de la potencia. ¿Ya? Y ya reemplazando valores, ¿no es cierto? Obtendríamos, ¿no? La potencia de 4 prácticamente 4,7, ¿no? 4,7 capacidad. Entonces, en la selección de motor, ¿no? Tenemos que seleccionar un motor eléctrico de 5 kilowatts, de 7 HP, para asegurarse de que pueda manejar la carga sin sobrecargarse, ¿no? Y optar por un motor de alta eficiencia,